en la que vamos a calcular los elementos de polarización y también en este circuito vamos a calcular la ecuación de transferencia del modo común. Y este circuito representa a este amplificador diferencial. ¿Dónde lo estoy tomando en cuenta? Lo estoy tomando en cuenta en la RE. 2 veces RE, esa resistencia está en paralelo. Ok. Veamos lo que nos va a suceder ahora en el modo diferente. Entonces, otra vez es como que yo doblo este circuito por este eje en 2. ¿No ve? Entonces, Q1 y Q2 son iguales, están sobrepuestos, las tensiones son iguales, están sobrepuestos, el RB son iguales, están sobrepuestos. Entonces digo, cuando nosotros aplicamos al transistor Q1 el semiciclo positivo de esta señal, en ese mismo momento al transistor Q2, en su base le estamos aplicando el semiciclo negativo de la señal. Entonces eso me hacía entender que sobre esta resistencia RE no se presentaba diferencia de potencial alguno. Entonces era como que teníamos un condensador que lo estaba derivando a tierra. Ajá. Entonces me dice, para el modo diferente es este, el circuito que voy a utilizar. Y en el análisis, como ya no tengo la resistencia del emisor, ¿no ve? Vos dices, esto es diferente a este circuito original. Por lo tanto, en este circuito yo no puedo realizar la polarización, porque va a ser engañosa, no me va a poder garantizar estabilidad. En cambio, este me está representando exactamente el mismo circuito. Ajá. Entonces me dice, este va a ser para el modo diferente y este es para el modo común, porque en el modo diferente, es decir, que de diferente forma estoy aplicando la señal en las bases de los transistores, uno con polaridad positiva y el otro con polaridad negativa, por eso se llama de modo diferente. Me simula un condensador de derivación en la resistencia RE, condensador que no existe. ¿No ve? Me modifica el circuito y no me permite calcular la polarización. Nada más sencillo que eso. Ahora, como siempre, yo soy amante de la materia de redes. En la materia de redes hay un teorema. Es el teorema de bisección. Todo sistema simétrico como este se puede, aplicando ese teorema, representar por 2 circuitos equivalentes. Uno a cortocircuito de elementos comunes y el otro a circuito abierto de elementos comunes. ¿Y es eso? ¿No ve? Ok. Claro, cuando yo hablo de la materia de redes, es que yo no sé por qué. Aquí deberíamos utilizar en la materia de redes como libros, porque son 2 tomos de cabecera, el Balabanian, ese es el autor. En su primer tomo hace análisis, en su segundo tomo hace síntesis de circuitos pasivos. Y ahí están todos los teoremas. Yo no sé si usan ese o no, no es mi problema, pero así debería ser. Y ustedes deberían tener el dominio del teorema de bisección para ver estos sistemas simétricos. Es un sistema simétrico. Ok, pero ya los he entendido. De esa manera es. Entonces, cuando yo corto aquí, ¿no ve? ¿Qué es lo que tengo en común esto? Entonces me dice, este circuito se reemplaza por un elemento en circuito abierto y en circuito abierto. Para reproducir lo mismo tiene que ser dos veces REs. ¿No ve? RC y RC son 2 veces. Pero esas RCs no están en paralelo. Porque aquí no tengo el elemento común. Si tuviera el elemento común, tuviera que cortocircuitar o circuito abierto. ¿No ve? No lo tengo. Para el RC es el RC. Acá tengo el elemento común, que es el RE. Ahí se cortocircuita.
perdón, circuito abierto, 2 veces RE para reproducir esto. Y aquí para este otro circuito se cortocircuita ese elemento común. Eso dice el teorema de bisección. Aplicando eso también podía haber hecho esto. Ok, una vez ya tomada la decisión, me dice el circuito del amplificador diferencial presenta una topología completamente simétrica para la polarización. Usamos esta condición que está representada por la topología de modo común para la polarización y el modo diferente, que no me reproduce la polarización. Este es el modo común que me va a polarizar adecuadamente. Bien, entonces, ambos circuitos voy a usar. Uno de ellos para la polarización y también para su componente de alterne, y me va a salir la ganancia del modo común. Y el otro me va a salir para la ganancia del modo diferente, pero no utilizo para la polarización. Ok. Y empiezas a decir, en el modo común va a aparecer la RE. Entonces ahí dices, qué bien que sea lo más grande posible la RE. ¿Por qué? Porque me va a dar un circuito de estabilidad perfecta y va a tener una ganancia lo más reducida posible cada vez que el RE sea lo más grande. Y como en el modo diferente no me aparece el RE, ¿a qué bien? A mí no me importa que sea grande. Aquí voy a tener la mayor ganancia de estos dos circuitos. ¿Y por qué va a ser la mayor ganancia? Porque no va a haber la realimentación negativa para componentes de alterna a través de una resistencia RE lo más grande posible. Nada más sencillito que eso. Listo. Ya tengo mis condiciones. Aquí está para calcular mi polarización. El circuito de entrada tiene un circuito con una sola tensión y el de salida tiene un circuito con 2 tensiones. Claro, no debería yo dibujar esto, estas líneas de segmento, pero para que te des cuenta, porque eso lo has aprendido en la materia de redes, es suficiente usar esto y es suficiente utilizar esta malla. Pero bueno, te lo he mostrado objetivamente de cómo es que yo voy a determinar y calcular los puntos de trabajo. Entonces aquí me dice, tengo la corriente de emisor para un transistor, para el otro, y lo voy a considerar como que hay una sola corriente. De forma similar, hay una sola corriente de colector, hay una sola corriente de base. Es como si se tratara de un solo transistor. Entonces, cuando hago el cálculo, ¿dónde voy a ponerle que son 2 transistores? En este factor 2. Porque solo era RE, ahora le estoy poniendo el doble. Entonces ahí me dice, está circulando el doble de la corriente de emisor. ¿Por qué? Porque eran 2 transistores iguales y me producían caída de potencial para la corriente que circula por el emisor, el doble de ese valor, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Listo. Y aquí planteo esta malla, aquí está, BE igual a I de base por RB más la tensión base emisor más y emisor por 2 veces RE. Listo. Como la corriente del emisor es igual a la aproximadamente igual a la corriente de colector, porque este es base común, corriente que se inyecta igual a corriente que se saca, por lo tanto este es el HFE por el I de base, HFE por I de base, reemplazando en la ecuación, ya tenemos esto lo que tengo que deducir. Esta es la ecuación de la polarización. Con este valor voy a fijar sobre la característica de entrada, sobre cómo es la característica, esa curva exponencial. Sobre esa característica, mi corriente de emisor, bajo una perpendicular al eje de tensiones, me va a dar en el orden de la tensión base emisor activa. ¿Cuánto? 0,3 o 0,7. Dependiendo si el transistor es germanio o silicio. Eso ya sabemos. Este es ese valor, ¿no ve? Entonces, con esta ecuación vas a calcular la corriente del emisor o las resistencias, si es que estás dimensionando la polarización. Ok, en nuestro caso estamos dimensionando la polarización, las resistencias. Ahora el de salida, ¿no ve? Justo está BCC más la tensión base emisor. Ahí yo tengo que establecer la corriente de colector y la tensión colector emisor. ¿Ok? Y ahí tengo mi corriente. Con eso, con este juego de ecuaciones, los transistores del amplificador diferencial
están fijados sus puntos de trabajo. Y esos puntos de trabajo deben estar en el punto medio de la característica de salida del transistor. Ok. Ahora nos toca calcular las ganancias. ¿No ve? Circuito de alterna para modo común. Ahora, para las ganancias yo tengo que ir aplicándole este teoremita de Miller. ¿De dónde me doy cuenta de eso, de estos circuitos? Entonces me dice, este va a ser para mi ganancia del modo común. Sí. Entonces, cuando yo calcule para componentes de alterna, este va a ser un elemento de referencia, tierra. Este también tierra. Entonces ya me dice, este circuito para señales tengo que redibujarlo. Ahí está. Pongo tierra, este es para señales. Entonces ya está redibujado mi circuito para señal. Con ese circuito para señales, tengo este. ¿No ve? Está hacia tierra este RC. Ok, SRC. Está esta resistencia puesta en el emisor, 2 veces el valor RE además. Y está la señal de excitación B sub I RB. Ok. Y me dice, mira, este circuito, ¿te acuerdas? Aquí yo tengo una resistencia común para el de entrada y para el de salida. Aplicando el teorema de Miller, esta resistencia se va a reflejar aquí en la base del transistor Q1 o Q2 y en el colector del transistor Q1 o Q2. En la base va a tener efecto. ¿Por qué? Porque este circuito se calcula por Thevenin. En el colector no va a tener efecto, porque aquí es un Norton, un generador de corriente, y cualquier elemento puesto en serie no produce efecto alguno. ¿De dónde ha sacado esa conclusión usted? Me van a preguntar. Yo te voy a decir, ¿te acuerdas? Tu cascodo. Ahí entre los dos transistores, entre el emisor y el colector, había una resistencia RC que me rompió el esquema de la topología del cascodo, pero esa resistencia RC nunca participó en las ecuaciones. Míralo, estaba ahí. ¿Y eso qué me ratifica? Me ratifica que todas las veces que analicemos un circuito, tú tienes que estar con los 5 sentidos puestos en el circuito, porque para que domines redes, pero ahora redes con elementos activos, tienes que dominar las topologías. Se supone que en la materia de redes eres mi colega, ya no tengo que explicártelo, muy poquito estoy agregando a la materia de redes. Que es muy poquito. Un Michi transistor, eso te estoy agregando. Y es Michi el transistor. Pero no sabes las maravillas que te hace. Las grandes maravillas. ¿No? Sí, pues. ¿Qué fácil? ¿No ve? Entonces me dice, eso yo pongo por Miller estas dos resistencias acá. Y este circuito no es así que no sabes calcular. La ganancia de tensión, si vas por la tensión, o la ganancia de corriente, si vas por la de corriente. Entonces, y esa ganancia de corriente o de tensión, lo único que le tienes que decir, tienes que agregarle un subíndice C, porque es la del modo común. Y este circuito es fácil. Por eso, yo teóricamente aquí debería terminar. Para el modo común. Para el modo diferente te voy a mostrar el otro. Bueno, aquí estamos haciendo ese cálculo. Aprovechando el teorema de Miller. Ahí vamos a encontrar impedancia de entrada, impedancia de salida, la ganancia de tensión en modo común. Ahí está. Este es el valor. La ganancia de tensión en el modo común. Y lo único que vos te fijas es, ¿no ve? Ya. Cuando empiezas a mirar, dices, pero estamos eligiendo un valor R grande, dices, ¿no ve? Y si ese valor es grande,
grande. ¿No ve? Y esta aquí parece en el numerador. Entonces esta tiene que ser grande. No, ¿por qué no? Porque depende del HOE. ¿No ve? Y el HOE, ¿qué es pues? Como este es su inverso de esto, ¿no ve? Si esta es resistencia y esta es conductancia, este producto es de valor muy reducido. Y si vos te fijas, mira, aquí, en el momento que yo haga distributivo el RC aquí en esta ecuación, el HOE va a estar multiplicado por el RE y el RC. Y ese factorcito tenía que ser menor o igual que 1 para poder utilizar un circuito equivalente aproximado. Y con eso podríamos eliminar este valor. ¿No ve? Si eliminas ese valor, va a quedar eliminado este valor. Pero fíjate, este nunca lo vas a poder eliminar. Este. Y este me está diciendo el RE por el HFE. Si este valor es cada vez más grande, y este valor también es grande, por lo tanto, esta cantidad es extremadamente elevada. Y encima está multiplicado por 2, porque son dos transistores. Este es el valor alto que me hace bajo la ganancia de tensión en el modo común. Y nada más sencillo que eso. Entonces vos dices, cuando miras la ecuación, dices, no, pues de cómo, imposible, esto no, algo está pasando, no lo estoy. No estás entendiendo, perfecto. Por este valor, esta ganancia se hace muy reducida. A medida que utilizas además un mejor transistor que tiene una mejor ganancia de corriente y utilizas un array lo más grande posible, tu ganancia del modo común va a ser lo más bajo posible. Ah, qué bien. ¿Cómo va a ser mi ganancia del modo diferente? Este es mi circuito y es totalmente diferente, ¿no ves? Es como que no hay la resistencia puesta en el emisor. Es este el circuito para señales. Tierra, tierra para señales. Lo redibujas. Este es para señales. ¿Por qué tengo que redibujar esto? Para recordarme si puedo o no utilizar circuito equivalente aproximado. ¿Qué tengo reflejado acá? Lo mismo hemos hecho en el otro. Para eso es. Listo. Reemplazas. Mira la ganancia de tensión. Aquí ya no aparece la RE. ¿No ve? No aparece. Ajá. Entonces me dice, al no aparecer la RE, además, la ganancia de tensión del modo diferente es mucho mayor que la ganancia del modo común. Porque esa RE no está en esta ecuación, casualmente, que es la que la hace muy pequeña la ganancia del modo común. Entonces, por lo tanto, dices, la ganancia del modo común es lo más baja posible, la ganancia del modo diferente es lo más alta posible, la relación de rechazo al modo común tiende a infinito. ¿Y cuándo tiende a infinito? Cuando yo seleccione una RE lo más grande posible. Ahora estamos de acuerdo, ¿no ve? Y es de lo más sencillo. Todos estos circuitos hemos utilizado de esta forma, hemos utilizado capítulo 3, el del modo común, aquí voy a mostrar un cachito, este circuito hemos utilizado, o si quieres, esto también capítulo 3 he utilizado. ¿Cuándo? En aquel caso en la que no hemos puesto condensador de derivación en RE y hemos aplicado y he empezado con el teorema de Miller. Ajá. ¿Cómo sin aplicar el Miller? Resuelves este problema y vas a tener la misma ecuación grande. Entonces, estamos cumpliendo con algo que yo te dije cuando empezábamos la materia. Mira, yo necesito que tú aprendas bien, pero capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El resto es una repetición. Me van a enseñar, me van a ir mostrando cómo debo analizar las redes. Y eso estamos haciendo. Y a manera de repaso te estoy mostrando dónde lo habías visto a ese modelo.
Y de aquí en adelante, vía la teoría de los cuadripolos, te tienes que acostumbrar a ver modelos, te guste o no te guste. ¿No ve? Es como decir, es como cuando vos le preguntas a tu hermanito menor, pequeñito, él le dice, ¿por qué hiciste esto? Porque sí, te va a decir, ¿no ve? Claro, él no sospecha el por qué sí, pero ahora tú sí sospechas el por qué sí. Sí o sí tengo que aprender las redes. Ok. Fíjate, con las redes hemos llegado a obtener la ecuación de modo común, la ecuación del modo diferente. Mira la ecuación que tenemos como relación de rechazo al modo común. Nada más sencillo que eso. Ahora, lo importante es tener esta RE lo más grande posible. Entonces, para tener un circuito ideal, porque estos amplificadores diferenciales lo ponen dentro de circuitos integrados. Prontito vamos a llegar allá. Para tener una RE grande, dice, los amplificadores diferenciales en el terminal de emisor deben estar excitados por un generador de corriente. Y un generador de corriente tiene una impedancia interna de valor casi infinito, ¿no? Infinito. Y un transistor puede trabajar de esa manera, claro, ¿quién? Un base común trabaja como generador de corriente, ¿no ve? Corriente que inyecto igual a corriente que saco, así no era, sí. Entonces eso nomás voy a modificar para tener el mejor amplificador diferencial. Fíjate, aquí antes tenía una sola R, lo hemos reemplazado por este transistor. Este transistor está trabajando como generador de corriente, pero esta topología es base común. Por lo tanto, la impedancia que se refleja en el colector es la inversa del HOE de este transistor. ¿Cuánto era el HOE? 2 megohms. ¿Te imaginas el valor de la resistencia de entrada de esta etapa o de esta etapa? Va a ser el HFE de este transistor con los 2 megohms. Y encima es el doble, ¿no ve? Hemos partido con 2 transistores, tenemos, este es el verdadero amplificador diferencial. Para trabajar óptimamente con ese sistema. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo voy a deducir las ecuaciones de esto? Ya lo sabes, muy sencillito. Aquí te lo voy a ir mostrando. Estos son los circuitos o las ecuaciones que se derivan para este transistor. Los tienes que deducir. Estos están deducidos, obviamente. ¿No ve? Como es base común para este circuito, es este. Si vos chequeas, R3 más la tensión base emisor, más la tensión del diodo, la caída de potencial en esta R2. Ese va a ser tu aporte en el diferencial. Con eso nuestro capítulo 4, yo siempre digo, si te he visto no me acuerdo. ¿No ve? ¿Por qué no me acuerdo? Porque tú tienes que estudiar. Claro, mientras estemos en esta materia, tú me puedes preguntar todas las veces. Lástima que no nos encontramos. Porque antes era, cada vez que me veas en el pasillo, vos me preguntas nomás de esta materia. Y si también me quieres consultar de otra materia, me preguntas igual, decía yo antes. Ahora, lastimosamente, no nos encontramos. Pero tenemos otro mecanismo, no me mandes un mensaje. Si me dices, quiero preguntarle sobre tal cosa. Si finalmente no nos entendemos, nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a encontrar en la puerta de la facultad. Voy a explicar. Como dicen, face to face, cara a cara, cómo se hacen estas cosas. ¿No ve?
Claro, vamos a tomar todas las precauciones de seguridad y yo te voy a volver a explicar lo mismo. Y aquí como resumen, en la parte final te lo estoy poniendo. Acoplamiento de alterna y los 3 circuitos de acoplamiento de continuo, los que hemos analizado. ¿No ven? Ahora, en los amplificadores multietapa vas a poder utilizar, así como esta de 2 etapas, puede ser 3, 4, 5 etapas. En los cascodes lo mismo. En los Darlington también y en los diferenciales también. Por ejemplo, en vez de este transistor y de este puedo utilizar Darlingtons así. A eso hacen los circuitos integrados. Ahí se van poniendo. Ya lo vamos a mirar con calmita. Con calmita. Y ahora ya tienes la obligación de poder dibujar tú solito estas gráficas. Por ahora te vas a mirar. No, pero estoy llegando a una conclusión de que ustedes no miran, creo que las filminas que se les envían. Claro, por una parte está bien. Comprarte libro es lo mejor, acostumbrarse a ver libros. Eso es lo más importante que hay. Ok, con esto hemos terminado nuestro capítulo 4. Ahora tenemos que pasar al capítulo 5. Ok, todavía tenemos algún tiempito más en esta segunda invitación. Por lo tanto, vamos a cambiarnos de capítulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? De acuerdo, Inge. Ok, en un segundito yo voy a cambiarme de capítulo. Aquí se ha detenido aceptar. Aquí compartir. Este es. Voy a compartir ahí. Pero este tengo que compartir ahí. Aquí tengo que buscar uso compartido, compartir pantalla, ahí tengo que compartir. Presentación. Bien, estamos compartiendo ya la pantalla con ustedes. Están viendo una filmina que dice capítulo 5. Hola. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, esta y la otra, la última invitación que vamos a hacer dentro de un rato, con eso ya va a terminar nuestra clase de hoy. Estamos en la segunda parte de signo, ¿ven? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, capítulo 5. Aquí nos dice amplificadores realimentados. ¿Por qué tenemos que ver estos amplificadores realimentados? Nosotros el principio de la realimentación hemos estado utilizando tanto en la polarización para los amplificadores y también en la respuesta de las componentes de alterna de los amplificadores. Pero hemos estado utilizando para obtener determinadas topologías. Por ejemplo, recordar lo del amplificador diferencial, eso es importante, ¿no ven? Entonces, ahora nosotros tenemos que ver realmente la realimentación en los amplificadores. ¿Para qué? Es que no es posible conseguir, con las metodologías que hemos ido analizando, amplificadores lineales. Siempre va a producirse algunas distorsiones, alguna deformación. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ver obligados a corregir las deformaciones. 1, 2. Además, nunca vamos a obtener las características que requiere un amplificador para un transductor de entrada y de salida determinado. Y eso se refiere a las impedancias de entrada